episodio número 25. Esto es Pod Queens Latinas con Mariely Silvet, donde se reúnen los podcasters exitosos para compartir ideas, estrategias y herramientas para llevar tu podcast al próximo nivel. Bienvenida a este nuevo episodio de Pod Queens Latinas. Te habla Mariely Silvet y quiero darte las gracias por acompañarme una vez más en este espacio en el que nos reunimos una vez por semana para conversar sobre podcasting. En el episodio anterior les anuncié la creación del Pod Queens Latinas Group, una comunidad de mujeres interesadas en podcasting. Es un grupo en Facebook que la misión es apoyarnos y colaborarnos mutuamente y celebrar juntas nuestras victorias. Quiero aprovechar la oportunidad para enviar un saludo a todas esas Pod Queens que se han unido recientemente al grupo y que tienen unos podcasts exquisitos que no conocía de ellos hasta que se unieron al grupo. Así que quiero invitarte que si todavía no te has unido al Pod Queens Latinas Group en Facebook, que lo hagas porque es un espacio maravilloso donde podemos compartir información sobre nuestros podcasts, sobre nuestros más recientes episodios y de esa manera nosotras nos escuchamos, nos apoyamos unas a otras. Quiero entonces reconocer a 3 podcasters que no conocía hasta que se unieron al Pod Queens Latinas Group. Una de ellas es Bruni, que es la anfitriona de Esposa Maravilla Podcast. Ella lanzó este podcast en el mes de abril y en ese espacio ella comparte herramientas a mujeres casadas para que lleven su matrimonio al próximo nivel y tengan una relación DSD. DSD significa divertida, saludable y duradera. Y su podcast está disponible en cualquier plataforma de podcast. También quiero enviar un saludito por aquí a Nancy Lorel, que hace 4 meses comenzó Psycho Mom Podcast, donde ella comparte información sobre crianza desde una perspectiva psicológica y desde la realidad de ser mamá. Ella aporta a esos temas que ocupan a las madres, ¿verdad?, sobre sus hijos y provee ideas, recomendaciones y abre la discusión de temas de paternidad y maternidad. Así que les invito a escucharla. Yo estuve escuchando durante el fin de semana algunos de los episodios de Psycho Mom y me parece que tiene información muy valiosa. Si no la encuentras, pues te unes a Pod Queens Latinas Group y ahí vas a poder conectar con Nancy Lorel. Y la tercera persona que quiero reconocer es a Yashara, alias Dulce, del podcast Dulce Naranja. Ella es una chica puertorriqueña de Humacao. Comenzó hace un año el podcast de su situación con violencia doméstica. No sabía cómo hablarle al mundo entero sobre cómo sobrevivió y superó esa situación y cómo es que ella vive. Es un programa diario de lunes a viernes y cómo ella hace tantos roles de mujer. Fue creado para mujeres. Es un podcast de mucho color y sabor boricua, ya que ella nos habla en arroz y habichuelas sobre la vida de mamá, de emprendimiento, de esposa, amor propio y muchas cosas más. Así que te invito a escuchar a Yashara en su podcast Dulce Naranja. Ah, y hay otro por aquí. Este también hay que reseñarlo. Este es de una amiga y colega coach, Rosita Chong, junto a Wilda Santiago, quienes producen el podcast 2 de 50, una nueva visión, y es de mujeres para mujeres de 50 plus que quieren transformar y vivir su vida al máximo. Estas mujeres dijeron que mira, mejor hecho que perfecto y se lanzaron al ruedo. Yo creo que es el podcast más reciente que he visto dentro de esta comunidad, así que las felicito, sigan haciendo esta labor extraordinaria y de nuevo, pues quiero invitarte a que si aún no lo has hecho, te unas al Pod Queens Latina Group para seguir creando y elevando la producción del podcasting, colaborando unas con otras.
Este episodio llega a ustedes gracias al auspicio de la consejera psicóloga Nora Mújica. Nora es una gran amiga que conocí en el Club de San Juan Toastmasters y Nora se ha destacado por su participación tan activa en el club. Los discursos que ha dado han sido sumamente memorables. Es un excelente ser humano y recomiendo a cualquier persona que necesite ayuda o apoyo para manejar alguna situación, algún desafío, trabajar en sus relaciones, depresión y todas estas condiciones, darle una llamadita a Nora. Si quieres conocer más sobre la doctora Nora Mújica, te invito a escuchar el episodio número 50 de Nos cambiaron los muñequitos, titulado Consejería psicológica para iniciar el cambio. Te estoy incluyendo el enlace en las notas de este episodio para que se te haga mucho más fácil acceder a este episodio y puedas escuchar un poco y tal vez sentir, ¿verdad?, la energía de esta gran amiga que más allá de anunciarse, lo que quería era apoyar este proyecto de Pod Queens Latinas y gracias a ella podemos seguir produciendo contenido para ti. Para hoy he preparado un episodio muy especial en el que comparto algunas notas de los hallazgos de la encuesta que estuve promoviendo, solicitándole a muchas de ustedes que por favor me colaboraran y me compartieran sobre qué cosas les gustaría escuchar en este programa, qué temas. Quiero compartir algunos de ellos para que creemos un poco de conciencia, ¿verdad?, sobre los temas que me han solicitado. Y si tú tienes un tema en mente que a ti te gustaría escuchar en alguno de los futuros episodios de Pod Queens Latinas y no lo escuchas en esta lista, te invito a escribirme en los comentarios para saber qué otros temas pudiéramos incluir en el futuro cercano. Así que algunos de los temas que me compartieron me pidieron profundizar un poco más en el cómo financiar tu podcast, cómo encontrar colaboradores. Me pidieron también como 3 personas diferentes hablar sobre emprendimiento tal vez a través del podcast, desarrollo personal, cómo trabajar un podcast y ventajas para los profesionales. Me pidieron también que compartiera sobre los significados de algunas palabras en otros países, qué frases o expresiones debemos usar o debemos evitar, teniendo esa conciencia global de la que yo hablaba en uno de los episodios pasados, que tenemos que tener esa conciencia de que cuando nosotros publicamos este contenido, estos podcasts, no necesariamente son solamente nuestros familiares y amigos los que lo van a escuchar, sino que nos van a escuchar en cualquier parte del mundo y a veces podemos sorprendernos de los lugares tan remotos que alguien está escuchando tu podcast. Por lo tanto, eso es un tema que voy a traer algunas invitadas de otros países que nos puedan colaborar. Nos piden también estrategias de marketing, cómo publicar esos fragmentos de audio que a veces yo publico en Instagram. Ese voy a hacer un tutorial en video para que lo vean. Cómo y dónde obtener auspiciadores. Y aquí me voy a detener un poco. Y la experiencia que yo he tenido con Pod Queens Latinas y con Divinas y Empresarias fue que nuestros primeros auspiciadores fueron personas cercanas, fueron personas allegadas, fueron amistades, empresarias que querían, pues como les mencioné, como el caso de Nora, sí querían anunciarse, pero más que anunciarse, querían apoyar ese proyecto en el que ellas creían, un proyecto que ellas respaldaban al 100%. Así que a veces nuestros auspiciadores pueden estar mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. En el caso, por ejemplo, de Maggie Martínez, sus auspiciadores son los mismos suplidores de los productos que ella utiliza en su negocio. Así que tenemos que nosotros a veces hacer una especie de ejercicio
hacer tal vez una lista y empezar a reflexionar sobre todos esos contactos, todas esas conexiones que nosotros tenemos en nuestro entorno. ¿Quién pudiera estar interesado en respaldar un proyecto como tu podcast, pero que también pudiera sacarle algún beneficio? Así que básicamente es eso, pero voy a adentrarme un poquito más en ese tema más adelante, ya que lo solicitaron. También me pidieron el cómo organizar las preguntas para una entrevista, cómo prepararse para ese proceso. Hay un episodio sobre este tema. El episodio número 8, yo comparto mis 9 tips para entrevistar invitados en tu podcast. Tal vez no es tan específico en cómo organizar las preguntas, pero tiene unos consejos que yo considero valiosos para cuando vayas a entrevistar invitados en tu podcast. Ese es el episodio número 8. Y en términos de el que me pidieron de cómo financiar tu podcast, ese es el episodio número 4. El episodio número 4 que salió el 29 de mayo. Pero después de ese episodio, tuvimos los episodios 13 y 14 en los que hablamos sobre monetizar el podcast. Uno a través de mercadeo de afiliación exclusivamente, y en la segunda parte entonces conversamos sobre otras estrategias para monetizar tu podcast, que a veces se confunden estos términos, el de monetización y el de conseguir financiamiento, pero a lo que yo me refería cuando hablé de financiar tu podcast es cómo conseguir tal vez un capital para iniciar ese proyecto, es tal vez anticipar cuánto va a costar producir un podcast como lo que tienes en la mente, con invitados, con a lo mejor viajando a lugares remotos para entrevistar personas o para contar historias donde a lo mejor necesitas X tipo de equipo. O sea, son proyectos tal vez un poco más complejos donde tú pues estableces un presupuesto de más o menos cuánto sería la inversión inicial para comenzar un proyecto podcast de ese tipo. Y cuando hablamos de monetización es bueno, como voy a empezar a generar ingresos, una vez ya yo estoy establecida, ya yo llevo un tiempo produciendo un contenido, veo que tengo varias personas suscritas que les gusta, que me están escuchando, tal vez tengo unos números bastante saludables, ¿verdad? De descargas, aunque eso pues siempre hemos hablado de que no debería ser la métrica principal, pero si usted va a ir, por ejemplo, donde una corporación, una compañía multinacional o una agencia de publicidad, pues la métrica inicial que le van a preguntar es cuántas descargas, cuánta audiencia tiene ese podcast para ellos más o menos medir si sería rentable para ellos anunciarse en ese podcast. Así que la monetización es cuando ya usted tiene, ¿verdad?, esa plataforma, ya usted está establecido, pues entonces cómo yo voy a empezar a generar ingresos, ya sea a través de ventas directas o indirectas, de anuncios, de donativos y otras múltiples estrategias que existen. En términos de los desafíos principales que nos mencionaron las personas que completaron la encuesta, están los siguientes: la falta de espacio para grabar y o de dinero para rentar estudio. Yo voy a estar compartiendo, ¿verdad?, algunas soluciones con respecto a estos temas. Mira, a veces pensamos que necesitamos un estudio y esto no debe ser excusa para no comenzar o para detener el podcast. Es cierto que a veces vivimos en lugares donde tal vez puede haber mucho ruido y si tú quieres hacer un podcast de calidad, pues esto puede resultar en, pues como bien mencionamos, un desafío, una dificultad. Pero existen múltiples alternativas. Hay personas que incluso graban dentro del carro porque el carro a veces ayuda a aislar un poco los sonidos del exterior, el ruido del exterior. Hay personas que se meten dentro de un closet literalmente y no un walk-in closet, o sea, un closet pequeño lleno de ropa para poder aislar un poco nuevamente ese ruido y mejorar la calidad de la grabación. Yo sé que esto puede resultar tal vez un poco incómodo al principio, pero lo importante es generar tal vez unos cuantos episodios de buena calidad y que podamos tal vez, que sea más fácil nosotros vender este concepto más adelante a otras personas para que nos apoyen y nos colaboren.
Pero si dejamos que la excusa, ¿verdad? O el desafío nos paralice y no empezamos simplemente porque en casa hay mucho ruido, porque no tengo el espacio, no tengo un estudio o no tengo dinero para invertir en rentar un espacio, pues entonces va a ser más difícil convencer a otros de que nos apoyen y confíen en lo que nosotros estamos tratando de producir. Así que mi invitación para ti es a buscar alternativas. A lo mejor en tu casa no se puede, pero a lo mejor en casa de algún familiar es un lugar mucho más silencioso. A lo mejor tiene una habitación con aire acondicionado y con un aire acondicionado que no haga mucho ruido y con alfombra y en donde puedes ir y visitar y a lo mejor estar allí 1 o 2 horas, hora y media y grabar e irte. O sea, siempre existen alternativas alrededor de esto. Recientemente hablaba con una clienta que yo le edito sus episodios y ella no vive en Puerto Rico y entonces yo escuchaba casi al final unos ruidos que yo dije, ese ruido es como de la silla donde estás sentada. Y ella me dice, es que estoy sentada en la cama. Y ella me dice, pues, porque todavía no tengo el escritorio y no tengo... Y yo le dije, mira, es que no necesitas ningún escritorio. Y yo dije, puedes poner tu micrófono donde tú quieras. De hecho, ella me contó que ponía su micrófono encima de la mesita de noche. Entonces ponía unos cuantos libros debajo de la base del micrófono para que el micrófono estuviese a la altura de su boca y no tener que, ¿verdad?, estar doblándose para grabar. Y yo le dije, mira, no te preocupes, eso está perfecto, pero búscate, si es posible, una silla plástica o una silla de madera o siéntate en un banquito donde te puedas sentar y eso no haga tanto ruido porque era un ruido molestoso. Claro, no era como para volver a grabar el episodio, pero si todos los episodios iban a terminar con ese ruido, pues no iba a lucir bien. Así que para remediar esto, es un remedio bien económico porque las sillas plásticas son sumamente económicas y seguramente en la casa debe haber alguna especie de este tipo de sillas para resolver esa situación. También otro de los desafíos que hablaron es el miedo a crear. Este me resulta muy interesante y yo creo que todos los que creamos contenido, por lo menos una gran mayoría, y en este caso estoy hablando realmente por mí, hemos sentido el miedo a crear. Cuando yo empecé a crear, yo recuerdo que apretar el botón de publicar, y esto era cuando escribía una columna en una página de internet llamada examiner.com, que ya no existe, pero en aquel entonces, cuando yo empecé a publicar esto y darme cuenta del alcance que tenía la plataforma y estos artículos que yo publicaba allí, que me abrieron un mundo de oportunidades y yo creo que eso es tema para un excelente episodio. Pero cuando le daba a publicar, casi era como que esperando a que alguien me dijera algo o protestara por algo. O sea, tenía como que este miedo a las implicaciones de ese contenido que yo estaba creando. A veces sentimos miedo y ese miedo debería ser un excelente indicador de que algo bueno hay por ahí detrás. Cada vez que sentimos miedo, ese puede ser como una brújula que te guía y te está dejando saber que por ahí hay algo bueno para ti y simplemente lo que tal vez te está alejando de obtener eso que va a ser beneficioso y maravilloso y grandioso en tu vida es simplemente ese miedo. Y el miedo es eso que nosotros pensamos que muchas veces no es real. Son como cosas que imaginamos que parecen ciertas, pero realmente no son reales, porque a mí nadie nunca vino estuve publicando este tipo de artículos durante, yo te diría que casi 5 años, tal vez un poco menos, pero al contrario, lo que vino detrás de cada vez que yo me atreví, me lancé a publicar, a apretar ese botón, que de hecho llegué a publicar 144 artículos en esa plataforma, fueron cosas maravillosas que ni en mis más remotos sueños yo hubiese imaginado que me iban a suceder gracias a atreverme una y otra vez a vencer el miedo, a crear
Y más allá de crear, porque a veces muchos creamos, pero lo escondemos debajo del matre o lo escondemos en un lugar apartado donde nadie lo ve. Y así hay muchos bestsellers que nunca han sido publicados y muchas creaciones y muchos contenido y material valiosísimo que pudiera estar ayudando y añadiendo valor a la vida de muchas personas. Sin embargo, tal vez no es el miedo a crear, es más bien el miedo a publicar, a hacerlo público, ¿verdad? A que otras personas vean lo que nosotros estamos haciendo. Mira, que ¿sabes qué? Las personas están tan ocupadas con sus propias situaciones que es posible que sí, es posible que alguien en algún momento diga algo, pero para que la gente reaccione, tu contenido tiene que tener un impacto. Porque las personas, por más bueno que sea tu contenido, no es a veces hasta mucho tiempo después que tú empiezas a escuchar los comentarios y las reacciones de las personas. A veces yo me asombro, Cristóbal, por ejemplo, mi colega de trabajo, que ya ha publicado sobre 80 episodios en Nos cambiaron los muñequitos, y no es hasta ahora que él ha empezado a capturar una nueva audiencia y que las personas le han empezado a comunicar el valor, pero no fue al principio, es ahora. Y entonces cada vez más eso le da a él la fuerza, ¿verdad? Y el ánimo de continuar más allá creando. Te puedo decir que el miedo nunca se va, pero lo importante es que no nos paralice. Así hay titulado un libro que dice Feel the fear and do it anyways. O sea, hazlo con todo y miedo. Y ya verás que cada vez ese miedo te va a paralizar menos. Y es posible que se empiece a achicar. En ocasiones, para vencer ese miedo, hay que trabajar en lo que es nuestra seguridad. Y para nosotros fortalecer nuestra seguridad, muchas veces tenemos que practicar algo de forma repetida, de forma constante. Para nosotros empezar cada vez a ir ganando confianza, que nuestra autoconfianza vaya ganándole terreno a nuestro miedo. ¿Okay? Así que el miedo se va achicando, nunca desaparece por completo. De hecho, el día que no sientas miedo o nerviosismo, como a veces como que confundimos esos términos, pues ese día posiblemente hay que tener un poco de cuidado. Cuando tenemos miedo, eso significa que queremos hacerlo bien. Cuando estamos nerviosos, eso significa que queremos asegurarnos de que todo va a estar bien. Y eso es muy bueno, es un buen indicador. Y eso nos permite producir contenido, crear contenido de calidad. Sentir miedo puede ser algo positivo, todo depende de cómo nosotros lo interpretemos. Te invito a transformar la interpretación que le estás dando a ese miedo de crear. Hay un libro que a mí me encanta, que es el de los principios del éxito de Jack Canfield. Es un libro que leí hace mucho tiempo y de hecho me certifiqué como entrenadora, como trainer de los principios del éxito. Y habla que el miedo o fear, ¿verdad? La palabra fear en inglés, lo que significa es una sigla, Fantasized Experiences Appearing Real. Son experiencias o fantasías que parecieran reales, pero realmente no lo son. Te invito a que construyas la siguiente oración. Yo quiero crear un podcast, pero me asusto a mí mismo imaginando blanco y llena el blanco, ¿ok? Yo quiero crear un podcast o yo quiero publicar un blog o yo quiero escribir un libro o yo quiero dar conferencias, pero me asusto a mí misma imaginando y llena el blanco. Muchas veces los miedos no los producimos nosotras mismas, imaginando cosas que solo existen en nuestra mente. Así que vamos a trabajar con eso. Te invito a crear, te invito a dar el paso. Tal vez empieza pequeño, como dicen por ahí. Muchas veces la mejor forma es empezando pequeño, dando pasos con los que te sientas tal vez un poco más cómoda. Tal vez no hacer episodios larguísimos, tal vez algo más cortito. La idea es que vayas tú misma poco a poco ganando seguridad
autoconfianza, se lo muestras eso que has grabado y producido a varias personas cercanas para que te den su feedback, vas incorporando las recomendaciones que estas personas de tu confianza te den. Puedes hacer muchas cosas. Primero grábate, créalo y tal vez no lo publiques y luego vuelves y lo haces. Y así poco a poco puedes liberarte del miedo a crear. Varias personas en esta encuesta hablaron sobre la parte del conocimiento, que no tienen el conocimiento de cómo se hace, cómo hacer un podcast, cuánto tiempo les va a tomar, qué equipo van a necesitar, ese tipo de cosas. Era uno de los desafíos. También me hablaron, hay muchas cosas aquí que tienen que ver con mindset. Por ejemplo, que el desafío era empezar, que el desafío era tener tiempo para grabar. El tiempo también es algo que podemos estar muy ocupadas, pero siempre todo es cuestión de prioridades. El que quiere, encuentra la manera, ¿verdad? Así que ese tiempo para grabar, esto es algo que yo creo que más que tiempo para grabar, es el tiempo para producir el contenido, pero bueno. El desafío es crear contenido nuevo, esto también es mindset. Porque viene de la creencia de que ya todo está dicho, es difícil conseguir o identificar contenido nuevo, pensamos también que no somos suficientes y es una serie de creencias que todo tiene que ver pues con lo que nosotros pensamos de nosotras y de lo que somos capaces de crear. Por eso es que yo lo clasifico dentro de esa categoría de mindset, que son creencias que pensamos y que tal vez a veces son pasadas de generación en generación y las seguimos repitiendo como si fueran ciertas, pero no lo son. Así que mucho cuidado con estas cosas que nosotros creemos y que son las que están evitando el que nosotras podamos producir ese contenido que queremos crear y que hay una audiencia esperando por él. Me hablaron de cumplir con la planificación del contenido. Todo esto pues siento que tiene más que ver con mindset. Espero que este tema haya aportado gran valor a tu vida y a tus objetivos personales y profesionales. Te agradezco nuevamente por haberme acompañado hasta aquí. Recuerda revisar las notas de este episodio y si quieres unirte a las personas que colaboran con Pod Queens Latinas o quieres auspiciar uno de los próximos episodios, contáctame. Si te gustó este episodio, por favor suscríbete para que no te pierdas ni un solo de los nuevos episodios de Pod Queens Latinas. También compártelo con una amiga o con alguien que pueda beneficiarse del contenido compartido en este episodio. Gracias nuevamente por acompañarnos y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, la página de Facebook de Pod Queens Latinas. Te espero la próxima semana cuando estrenaremos un nuevo episodio de Pod Queens Latinas. Hasta pronto.